Buenas tardes, un gusto saludar a quienes están en tiempo real, quienes nos vean posteriormente de manera asincrónica. Bienvenidos. En el momento en el que estén, mañana, tarde, noche, sean todas bienvenidos. Vamos a empezar nuestra sesión de hoy. En la sesión de hoy vamos a continuar analizando argumentos. Esa es la idea inicial, fortalecernos mucho en la parte de argumentos, que podamos estar muy robustecidos en argumentos y de este modo podremos llegar a hacer reconstrucciones mucho más rigurosas. Para eso contábamos con dos ejercicios, uno en torno a un artículo que salió en la prensa colombiana y el otro en torno a uno de los ejemplos que daba Irving Copy. Entonces vamos a empezar con este análisis. En la sesión anterior de explicación en la general, tuvimos un énfasis en algunos argumentos que estaban escritos en un texto completo. ¿Recuerdan qué argumentos trabajamos en la sesión? ¿Cuáles fueron con los que ilustramos para explicar? Profe, si está hablando de la transmisión de YouTube, Sí, fue lo del auto, lo del BM, lo del carro deportivo, lo lo que relacionaba el nacimiento con Marte y lo de los dinosaurios. perfecto. Claro que sí, utilizamos tres para ilustrar. Uno que es el silogismo típico, ¿no es cierto? Los silogismos típicos, los silogismos tienen una forma de realizarse. Entonces, el primero era un silogismo típico, un silogismo clásico. Otro sería que ese silogismo fue justamente el de carro. Bueno, ese es uno. Otro que utilizamos fue ya argumentos deductivos, y para ese argumento deductivo empleamos un argumento por analogía que realiza Carl Sagan. Carl Sagan, en últimas, estaba hablando del caso típico nada más de Marte. ¿Se refería solo a que Marte no influye en la vida humana? ¿O querías llegar más allá? ¿Quién puedes, Eduardo? ¿Ibas a decir algo? ¿Abriste el micrófono? Bueno, les pregunto entonces a ustedes. ¿Carl Sagan estaba hablando estricto sensu de Marte o quería ir más allá? ¿Que Marte no influye en el comportamiento humano o algo más? No, profe, él quería ir como más allá, sobre todo en general de que no influyen en sí los astros. Perfecto. Entonces, lo que queremos hacer es que los astros no influyen, y si los astros no influyen, en ese orden de ideas, su planteamiento real es contra pseudociencias como la astrología. Eso es particularmente lo que está haciendo, que no hay un método ni un rigor, simplemente un pensamiento mítico. Sigue siendo un pensamiento mítico como el que tuvieron pues los hombres antiguos hace considerable tiempo. Entonces, hacia allá iba el argumento, y el otro era un argumento de paleontología diciendo que no se trataba específicamente de ancestros, que los terópodos no eran ancestros de las aves, sino que pertenecían más bien a un mismo tipo de evolución, que a una misma línea evolutiva. Bien, esos fueron los tres ejemplos que hemos planteado. ¿Quieren iniciar con el ejemplo de Copy o quieren iniciar con el ejemplo del texto del tiempo? ¿Con cuál quieren que iniciemos? Chicos, Podría ser, profe, el de la noticia. entonces iniciemos con el de la noticia, perfecto. Vamos a iniciar con el de la noticia entonces. ¿Qué frases decía la ministra y qué frases decían sus detractores? Para que empecemos a analizar las frases y poder ver si eran argumentos o no los eran. ¿Quién quiere iniciar? Soy todo oídos. Ustedes son los que hablan hoy, los que saben, los que me explican. Cuéntenme quién quiere iniciar. Verónica, cuéntanos, por favor, uno de los dos Pues argumentos.
Sí. Pues ella decía que habían como denuncias, pero sin pruebas. Y que pues por eso como que no se empezó una investigación antes, según ella. Y ya las otras personas, los que la defendían, decían que pues que había que darle como la inocencia a ella hasta que se demostrara lo contrario, o sea, hasta que no se demostrara que era culpable, pues se tenía que seguir diciendo que ella era inocente. Por otro lado, los otros decían que los que más participaron en la licitación pues eran los compañeros de ella, los que ellas habían contratado, y igual que el presidente Duque. Pues esos son como los argumentos que vi que habían. Muchísimas gracias. Excelente. Cuéntanos, por favor, Estefanía, ¿qué encontraste de argumentos, bien sea de la ministra o a favor de ella o en contra? O si no son argumentos, siquiera frases que hayan dicho estas personas según lo que citan de la moción de censura. Si alguien vio más de la moción de censura y puede citar algo más, perfecto. Estefanía. Hola, profe, buenas tardes. Bienvenida. ¿Me repite la pregunta, por favor? Es que apenas pude ingresar a la Perfecto, listo. Estamos dialogando en torno al texto, al artículo de prensa de la moción de censura de la dama Audinel. Entonces, están contando cuáles son las frases con las que ella se defiende y con las cuales ella es acusada. Profesor, qué pena, pues la verdad no recuerdo, pues no sé qué texto están hablando. Si quieres, me dices cuál es el texto, yo lo veo para poder entonces participar, por Pues favor. no lo tengo acá de momento, no se los había enviado al correo. No lo tengo aquí de momento, pero lo había enviado al correo. Si revisas tu correo, vas a encontrarlo. Se los había enviado desde la semana anterior. Entonces, para que lo revises. Listo. Valeria. Bienvenida, Valeria. Cuéntanos, por favor. Hola, profe. Profe, pues la verdad, yo el texto me lo leí hace 8 días. Bueno, para la clase anterior. Pero algo que sí recuerdo y que se me quedó muy grabado fue que ella dijo que las cosas no... que la plata no estaba perdida, que porque la plata, que porque las cosas se perdían cuando se dejaban de buscar y que ella no la dejaba de buscar. Entonces me pareció algo como muy chistoso, la verdad, y de eso. Y sí, pues es como de lo que más me acuerdo. Gracias, Valeria, muy amable. Santiago, ¿nos quieres aportar algo? ¿Hay algo que nos aportes, por ejemplo, de lo que hayan dicho en contra? Que citan algunos de las personas. Verónica, ¿quieres dialogar? ¿Quieres contarnos algo? ¿Que levantaste tu mano? No, perdón, se me levantó, pero pues si quiere textualmente cito algo que Sí, claro, leí algún fragmento. Me gustaría que leyéramos algún fragmento para que analizáramos entre todos si es o no es un argumento. ¿Cómo lo vemos? Dale. Listo. Entonces, un contrato tan amañado como este solo puede hacerse con connivencia y participación de funcionarios del ministerio. Lo que usted y el presidente Duque puso es cínica cuando dice que no sabía nada. Eso es un argumento como en contra de ella. Correcto. Bueno, tratemos de convertir un argumento. ¿Es un argumento o no es? Iniciemos con eso. Cópialo, por favor, si eres tan amable. ¿Puedes copiarlo? ¿Tienes cómo copiar el fragmento o te queda difícil en el chat? Sí, ya lo copio. Perfecto. Para que todos podamos leer ese fragmento y miremos si se trata de un argumento o no lo es. Y si lo es, ¿de qué se trata? Y si no lo es, ¿cómo lo podríamos convertir en uno? Un contrato tan amañado como este solo puede hacerse con connivencia y participación de funcionarios del ministerio a los que usted y el presidente Duque puso. Es cínica cuando dice que no sabía nada. Bueno, miremos, ¿hay alguna frase aislada que no haga parte del argumento?
o algunas frases. Yo creo que la última parte donde dice que es cínica, cuando dice que no sabía nada, eso Sí. es obra. Perfecto. Uno podría pensar que es la conclusión, pero todo lleva a esto, lo que él está justificando lleva a esto. No, eso es solo como una edición para calificarla de alguna forma. Sobre, pero sí, adicional. sobre todo lo del cinismo, ¿no es cierto? La parte de que no sabía nada sí se relaciona, pero es más como una aclaración que ya parecía evidente. ¿Cuál es la conclusión que él quiere plantear? ¿Qué conclusión habría acá? Que ella y el presidente Duque son los que asignan como los funcionarios del ministerio. Sí, entonces lo primero es, le está indicando que tiene la responsabilidad de ella, tanto como Duque, ¿no es cierto? O sea, ambos tienen la responsabilidad, que ella sí es responsable. ¿Qué otra cosa podríamos plantear? Aquí nos está diciendo que este tipo de contratos, cuando uno ve lo amañado que está, lo arreglado que está hecho, es necesario concluir que menos de que fuera pues una persona con unas serias deficiencias cognitivas, que no supiera que después de la A sigue la B, que no sea capaz de articular una idea, la conclusión que quiere sacar este congresista es Profe, es que ese argumento, pues no sé si se precede también de lo que dice anteriormente. léalo, Leo, que dice, ministra Karen Abudinen, usted es una corrupta y debe renunciar. Y se lo digo acá mirándola de frente, como se lo quieren decir miles de familias que perdieron un año escolar de sus hijos por su culpa. claro, es parte de un contexto, da un contexto. Pero al igual que la parte de cínica, termina siendo más un calificativo que como tal el argumento. Pero sí da pistas. Lo que da más pistas de la conclusión de él es esa frase suelta del final. Esa es una frase suelta, pero da una indicación total de cuál es la conclusión a la que él quiere llegar. Si el argumento, si está tan amañado el contrato, si es tan evidente que el contrato tiene una serie de fallas para favorecer a alguien, entonces si eso es tan evidente, lo único que se puede concluir es que ellos mismos lo hicieron. que ella sí tenía conocimiento, es decir, que hay connivencia. Cuando un contrato es tan evidentemente manipulado para que sea determinada persona o grupo la que lo gane, sin experiencia, sin haber hecho nada, teniendo oferentes que han trabajado con conectividad durante muchos años, teniendo capacidad instalada, un contrato tan extremadamente manipulado que le dieron un anticipo que es menos de lo que se pudo haber dado, pero un anticipo monstruosamente enorme, desproporcionado. Todo lleva a que la única manera posible de explicar la existencia de ese contrato es que se sabía para qué se estaba dando y cómo se estaba dando. Esto es, hay corrupción, esto es, sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces la conclusión va hacia allá, esa es la conclusión. Y lo demás son justificaciones. ¿Qué justificaciones? El contrato está muy amañado, cualquier abogado podría notarlo, cualquier persona lo hubiera visto. Si miramos los antecedentes, no tenían ninguna experiencia, no habían puesto un solo punto de conectividad previamente. ¿Quiénes fueron los que estuvieron detrás de esto? La ministra y sus funcionarios, que fueron elegidos tanto por su cartera, tanto por ella como por el presidente Duque. Entonces ninguno de los dos se puede sacar en limpio, porque ambos fueron los que determinaron el asunto, los que pusieron a las personas y los que hicieron el contrato. Entonces, pues, es muy claro que todo lo que he mencionado, todo lo que he dicho, es una justificación, es una explicación, o es lo que quiere decir la persona, a lo que quiere adherirse. ¿Ese era Racero? ¿El que dijo ese? No, ese era... se me escapa en ese momento. Sí, cierra cero, profe. Cierra cero, perfecto. Entonces, lo que acabé de mencionar, que los mismos abogados lo habían realizado, que fueron nombrados tanto por Duque como por la ministra, que la ministra fue nombrada por Duque, que al
que al ser abogados tenían que notar lo viciado del contrato, los vacíos, los huecos que no llenaban lo mínimo y que había sido hecho a la medida. ¿Eso es una explicación, es una justificación? ¿O eso no es ni explicación ni justificación, sino que es lo que él quiere sostener? Vine solo hoy, chicos. ¿Qué pasó? Que los siento tan extremadamente callados. ¿Qué ocurrió? Así asustados están. María José, cuéntame, por favor, esta última parte, estas frases que cité, o que más bien parafraseé, ¿son lo que él quiere justificar o la explicación de algo? Yo creo que sería más que todo lo que él quiere justificar. Pues sería como un mensaje de fondo. Pues que a pesar de que usa también otras frases como lo de cínica y eso ya sería otra explicación y como más relleno. Sí, eso es relleno. Pero el resto sí sería como su fin, como su mensaje principal. Gracias, María José. John Alexis, lo último que dije, lo de que el contrato es evidentemente amañado, que las personas que lo hicieron estaban nombradas, o sea que debería haber responsabilidad, ese tipo de cuestiones, ¿son una explicación, una justificación? ¿O ni explicación ni justificación, sino qué es lo que él está sosteniendo? Profe, lo que está sosteniendo, por ejemplo, en la última frase que dice es cínica cuando dice que no sabía nada, eso puede ser un argumento ad hominem, porque no se refiere a, digamos, no a contra su argumento, sino contra la persona. Sí, claro, ahí hay una dificultad cuando hace ese tipo de ataques, hay una dificultad, podría eventualmente terminar siendo un ad hominem, eventualmente podría hacerlo, sí señor, pero entonces estamos de acuerdo, están todos de acuerdo en que cada una de las frases que mencioné eran lo que él quiere decir, lo que él se adhiere, la conclusión que él quiere dar. ¿Están todos de acuerdo? Aunque yo no sé si de pronto esas palabras como mañado, como esas calificaciones también ayudarían a explicar un poquito más el trasfondo de decir que ellos sí sabían. Pues o sea, yo creo que el mensaje principal sería ellos sí sabían y se puede explicar por qué hubo un contrato tan amañado, tan Por como supuesto, él María está José. calificando. Claro, es evidente. Miren que usualmente leemos muy mal y creemos que las razones y las explicaciones son las conclusiones. Aquí la conclusión es que ella sabía, por lo tanto ella es responsable. Se lo haya robado o no, eso es lo que menos importa. Si ella sabía y ella nombró a esas personas y les dio el aval, ella es responsable. Y Duque también. Entonces, eso es lo que está sosteniendo Racero. Eso es lo que sostiene. ¿Y cómo quiere asegurar que ella sabía? Quiere asegurar que ella sabía, al mostrar que el contrato era evidentemente mal construido, que el contrato era evidentemente manipulado. Eso es lo que está dando como justificación. Esa es la diferencia entre premisas y conclusión. Las premisas son las que me hacen que algo resulte evidente, las que me justifican algo, las que me permiten entender el porqué de algo. Y eso que quiero dar el porqué es la conclusión. La conclusión de él es ella sabía, y si ella sabe, es responsable. La conclusión de él es si Duque la nombró a ella y a estos señores de la cartera, es responsable. Eso es lo que quiere concluir. Ahí también hay otro argumento de León Freddy Muñoz. Cuéntanos. Ya lo pongo en el chat. Perfecto. No sé, es que yo lo estaba leyendo y me cuesta un poquito también entender la conclusión de ese. Sería... Léelo para que todos lo sigamos, ¿te parece? Dice, el comité asesor y evaluador de la licitación estaba compuesto por la subdirectora de gestión contractual, el subdirector financiero y el director de infraestructura. Los dos primeros fueron designados por la ministra, trabajaron con ella en otras entidades y responden a la mano derecha de la ministra. Este comité se conformó el 23 de septiembre de 2020.
Perfecto. Cuéntame, ¿cuál sería la conclusión? Según lo que me ibas a decir, ¿no es cierto? Tú me ibas a contar una conclusión ahí. No, pues lo que me está costando trabajo como identificar la conclusión ahí. Perfecto. Y no me ibas a mencionar ninguna parte de conclusión, entonces. Correcto. Pues, o sea, mi pregunta era como si de pronto podría ser una conclusión similar a la de la otra, el argumento anterior que leímos. Perfecto, vamos a analizarlo. ¿Quién me cuenta? ¿Cuál sería? ¿Qué pasó acá? ¿Dónde está la conclusión? ¿Qué pasó aquí? O como diría el meme, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuéntame pues, por favor. Nadie le pega, nadie sabe qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué dices tú, María Isabel? ¿Qué está ocurriendo acá? Pues yo creo que él le está diciendo eso para dar a entender de que ella sí sabía y de que los puso ahí por algo. Esto lo que está mostrando es que hay otras premisas para adherirse y justificar la misma conclusión. Aquí no hay conclusión, estos son solamente unos hechos, está contando unos hechos, pero estos hechos en el concierto y en el contexto de lo que venimos hablando se convierten en premisas, se convierten en justificaciones de lo que ya se había dicho. Ella conocía, ella es culpable. Así culpe a otras personas, si ella los nombró, entonces por haberlos nombrado y no leer un contrato de miles de billones de pesos, ella es la culpable. ¿Cómo va a entregar un contrato y asignar una partida presupuestaria de ese tamaño sin haber leído? Es culpable, simple. Entonces, en esta conclusión, no. Son solamente unos hechos, está dando unos hechos que nos ayudan a entender algo. ¿Cómo da estos hechos? ¿Para qué da estos hechos? Para justificar la misma idea anterior. Ya quedó claro, chicos, ¿están entendiendo mejor? Sí, profe, claro, eso solo era el contexto, ¿no? Creo. Claro, claro, está como ampliando las razones que había dado Racero. Racero fue en ese fragmento breve, fue muy breve. Entonces están ampliando para demostrar que sí había responsabilidad de ella sobre sus subalternos. Clarísimo, eso es lo que quiere hacer, ampliar para mostrar que sí había responsabilidad del nombramiento de sus subalternos. Perfecto. Bueno, vamos con Brandon. Dinos por favor otro fragmento, si quieres lo puedes copiar también y lo analizamos. Profe, Brandon, ya se los pongo, profe. Perfecto. Tengan por ahí listo algún fragmentico que de pronto les voy diciendo, si no pueden copiarlo, al menos que lo lean y lo dialogamos. Pero Brandon ya está haciendo el trabajo, ya lo está poniendo ahí. Y si quieres lo vas leyendo mientras tanto. Brandon, puedes ir leyendo mientras lo pegas. Listo, profe, no es que estaba aquí el computador medio trabado, entonces por eso era aquí. Pero ya, profe. Vale. Aquí había otro que decía que, no obstante, hay que tener en cuenta que tanto la coalición del gobierno como los partidos declarados de independencia no están dispuestos a entregarle en bandeja de plata un trofeo tan grande a la oposición en plena época electoral como es la salida de la ministra de las TIC. Y que también dice que el gobierno de Duque se convierte de esta manera en el que más debates de noción de censura ha enfrentado desde que se creó esta figura. 9 debates en 36 meses de gobierno, es decir, pues un promedio de administración cada 4 meses, y un ministro se expone a perder su cargo en instancias. Entonces, aquí nos quiere decir pues que prácticamente ha habido, en el gobierno del presidente Duque, ha habido pues demasiados, ¿cómo se podría decir? Más corrupción que todos los otros, ¿no? Y
y que no hay que ser pues tan, que es como, que no sé, que podían darle como un, pero, profe, ahí me perdí, profe. Qué pena. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto, me quedé con conectividad, pero bueno, desde el teléfono podemos hacerlo. Qué pena, continúa por favor, Santiago. Disculpa que se me fue. Continúa por favor. Sí, profe, no, es que me parecía muy raro que se perdió la conexión. Pensé que se me había perdido a mí. También pensé en un principio que como me has dicho que has tenido problemas en la conectividad o algo que has sido tú, pero se me fue del todo. Bien, puedes continuar. No, profe, pues yo le estaba diciendo que pues prácticamente es como, o sea, no hay que ser como muy listo para ver que todo eso como que estuvo amañado con con esa institución que detrás de todos los funcionarios que existen detrás de la ministra. Y es muy raro que pues ella no sepa nada, porque yo pienso que pues cuando uno está en ese cargo, tiene que, todo lo que se haga, todo tipo de gestión, tiene que pasar por el escritorio de ella, y pues me parece pues sí que sea muy raro que, pues ella... Digamos que el funcionario público que esté en este hecho, ¿no es cierto? Pues, o sea, esto ya es un punto que no va directamente con el texto porque estamos analizándolo, pero con lo que tú dices da pie para analizar este detalle. Un funcionario público que tenga esta responsabilidad, si es, por ejemplo, un estúpido, tiene una deficiencia cognitiva, es un idiota y no entiende lo que está pasando, no lo hace menos responsable. La única es que de pronto se analizara que físicamente no tuviera siquiera el mínimo de cordura, pero no lo hace menos responsable del hecho. También es una forma de corrupción la incapacidad de aceptar un cargo para el que no puede, para el que no esté capacitada. Entonces, digamos que no fue por mala intención, que no tiene nada que ver con el apartamento de miles de millones, que no tiene que ver nada con los char. Bueno, digamos que no ocurrió nada de eso. El simple hecho de que ella fuera o cualquier funcionario le ocurra esta situación por ser un torpe, no le exime de responsabilidad. No conocer la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, si violo una vía en cualquier lugar porque no conozco la ciudad, igual estoy infringiendo la ley. Y si me choco o asesino a alguien, sigue siendo mi culpa aunque yo diga, ay, no lo sabía, o soy torpe. Me acuerda de un amigo actualmente profesor del departamento de antropología, me daba mucha risa cuando me contaba esa historia. Llegó a Bogotá y no pasó por un peatonal en una de las salidas de la universidad, y inmediato la policía lo detuvo. Ah, es que no, venimos de un pueblo muy pequeño, de otro lugar. Ah, sí, ¿eso qué significa? Que ya se le tiran a los carros. En ese orden de ideas, desconocer cualquier ley no nos exime de cumplirla. Así que si podemos decir que no fue mala intención, que fue muy bonita intención, que es muy buena persona, que es muy llena de amor y que debemos amarla, aún con todo lo linda que sea, si se desapareció 70.000 millones y ella es la culpable, ella es la culpable. Sencillo. En cualquier país decente, obvio. En un país decente, que haya instituciones. Pero bueno, volvamos al texto. ¿Quién me lee algún fragmento? Que me gustaría que me leyeran algún fragmento y analicemos un último fragmento de acá para reconstruirlo. Lo que yo quiero es
más allá de quién tiene la culpa o de quién no tiene la culpa, que reconstruyamos argumentos, no importa que sean a favor o en contra. Quiero que seamos capaces de mirar si hay argumento en el que mostraron antes de Brandon, ese no tenía argumento, ese era unas premisas. Se entiende con el de Racero. Ah, bueno, está justificando la misma conclusión de Racero. Perfecto. Ahí sí, pero solito era solo unas premisas. Miren que un argumento, por ejemplo, podría ser una premisa y una conclusión. Las otras premisas pueden estar, pueden sobreentenderse, pero no puede haber un argumento sin conclusión. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, pero es que es hombre, obvio, pues por eso es infiel. ¿Cuál es la premisa que hace falta acá? Sea verdadero o sea falso. ¿Cuál es la premisa que hace falta acá y que todos podemos entender? Es hombre, pues por eso es infiel. ¿Qué premisa hace falta que queda ahí Todos en la los mitad? hombres son infieles. Perfecto, Verónica, claro que sí, esto es, claro que sí, claro. Ahora, naturalmente, eso es una generalización apresurada. Sería como decir que todas las mujeres son chismosas, es simplemente una generalización. Es caricaturizar, es hacer un nombre de paja y caricaturizar a determinado grupo. Pero todos entendemos cuál es el punto que hay en la mitad. Cualquiera podría entenderlo. Pero es que es un hombre, pero es que es infiel, que en últimas es el machismo que tenían las matronas de antaño también, ¿no es cierto? Que las mismas matronas eran las que promulgaban ese machismo, que los niños son de la calle, las niñas de la casa. Esa era la premisa que había por detrás, que lo eran y que debían y podían serlo. Entonces, bueno, hacia allá apunta ese argumento. Puede faltar, eso se llama entinema, cuando un argumento nos falta un fragmento y todos entendemos cuál es el fragmento que hace falta. Eso se llama entinema. Pero no podemos tener un argumento sin conclusión, eso sí no. ¿Dónde está la conclusión de las dos premisas que nos había leído ahora la compañera? No se me escapa quién es en el instante. ¿Dónde están las premisas? La conclusión era la que había dado Racero. Uno más, alguien más que me cuente, por favor, si son tan amables. Un último fragmento de los de este texto. Profe, yo tengo uno. Dale. Tengo uno que dice que es de Margarita Restrepo. Sí, este debate es muy populista, tiene mucha acogida, pero la ministra ha demostrado que está aquí para buscar soluciones, llevar la conectividad al 70% del país. Este debate ha sido permeado por la vulgaridad, se ha pisoteado el derecho a la presunción de inocencia de la ministra. Muy bien, en estos asuntos hay una idea específica, hay una conclusión que se quiera defender. Que la ministra es inocente. Eso es lo que está en el trasfondo, por supuesto. Eso es lo que está en el trasfondo. Si nosotros vemos, hay una serie de razones. Hay una serie de razones que quieren dar a entender eso. No lo verbalizan explícitamente. Podríamos pensar que lo que ella quiere decir es que son los enemigos, que son unos vulgares, que son unos guaches, más o menos como por allá apunta, que en últimas ella tiene una maravillosa voluntad, solo tiene buena voluntad, etc. Tal vez podría ser hacia allá, pero si nos damos cuenta, a pesar de que hay unas razones que podrían ser interesantes, no las acaba de atar. No es capaz de comprometerse, bien sea porque por temor, por ignorancia, por lo que sea, probablemente por temor, porque sería de mucho compromiso, ¿no es cierto? Sería muy comprometedor uno venir a decir cosas a favor de esta dama. Entonces simplemente da hechos, pero no alcanza a verbalizar la conclusión. Que el mismo auditorio es el que la termina sacando. Verónica la sacó. Verónica misma fue la que sacó la conclusión. Pero si ven ahí no aparece explícita. ¿Sí se dan cuenta, chicos? ¿Sí lo notan? Sí, profe. Y puede ser por la ignorancia de no ser capaz de argumentar bien, pero lo más probable es que sea para no comprometerse, porque sería pues una situación bastante comprometedora venir a decir algo por el estilo. Listo, vamos con el que nos faltaba del libro de Copy. Ahí ya está reconstruido, pero no importa que esté reconstruido, léanlo y léamelo a alguien y lo analizamos, no importa que ya esté reconstruido. Alguien que me lo lea sin leerlo en paso a paso, sino, no recuerdo qué es algo de la literatura.
uno de los grandes literatos griegos habla de la literatura, no, o hablan de un literato griego. ¿Quién me lo quisiera leer? ¿Lo tienen a la mano? Profe, yo lo tengo en la mano. Dale, Juan, léemelo, por favor. Pues está como en un numerado, ¿no? Antes de ese, el párrafo anterior es numerado. El párrafo anterior es numerado. Profe, el párrafo anterior del numerado es el de los dinosaurios, terópodos. Sí, pero antes de la numeración aparece un fragmentico. Antes hay un fragmento breve. Léeme, por favor, lo que sigue después de los terópodos. Ah, listo. Parafrasear puede evidenciar aquello que se supuso en un argumento, pero Perfecto. que no... Permítame un segundo, esa es la técnica que vamos a empezar a ver. Estamos tratando de recordar cómo es un argumento, ¿no es cierto? Pero entonces lo interesante para poder ver los puntos, cada una de las partes de cómo se hace un argumento, es que seamos luego de saber cómo se hace, que seamos luego capaces de reconstruir un argumento que ya existe. La forma más sencilla es parafrasear, tomando lo más importante sin omitir, pero tampoco puede ser tan exagerado decirlo literalmente. Continúa, Juan. Listo, profe. Entonces decía que se supuso en un argumento, pero no se enunció por completo o con claridad. El gran matemático Hardy argumentó de este modo: Arquímedes aún será recordado cuando Esquilo haya sido olvidado, pues las lenguas mueren y las ideas matemáticas no. Este argumento se parafrasea separando sus afirmaciones, y ahí está el numerado. Perfecto. Muy bien. Entonces permítanme un segundo. Voy a volver a ingresar que ya regresó para poder plantearles mejor las cosas desde acá. Había salido porque tenía mal conectividad afuera de datos. Ya voy. Listo. He regresado. Bien, ahora sí ya veo, pensé que había cerrado esto. Ahora sí ya cerré todo con seguridad. Bien, continuamos entonces. Perfecto. Allí hay un argumento. Este argumento que vimos es solo una frase. Inicialmente aparece como una frase nada más. Y vuelve a leernos, por favor, si eres tan amable, la frase, Juan Esteban. Disculpa la molestia. Sí, profe. O sea, el argumento pues de Hardy. Sí. Listo. Arquímedes aún será recordado cuando Esquilo haya sido olvidado, pues las lenguas mueren y las ideas matemáticas no. Excelente. ¿Qué página es esa? Esa es la 57 del PDF, la 26 del libro. Perfecto. Muy bien. Entonces estamos en la primera técnica que se llama el parafraseo de argumentos. Arquímedes será recordado cuando Esquilo haya sido olvidado. Las lenguas mueran y las ideas matemáticas no. Entonces, un punto fundamental, comencemos a diseccionar lo que estamos diciendo ahora, esta frase que es, esta frase que papel ocupa. Las lenguas mueren. ¿En qué fueron escritas las obras de Esquilo? ¿Cómo se perpetúan para la posteridad? ¿Es tradición oral o cómo se perpetúan las obras de Esquilo para la tradición oral? Escritas, aquí están las obras de Eurípides, aquí las de Esquilo, entonces las tenemos escritas, así se perpetúan para la posteridad. Las obras de Esquilo perecerán en algún momento, claro, la literatura se va a desaparecer, pero las ideas matemáticas son permanentes, entonces él es un idealista. Eso es lo que está planteando Hardy, es un idealista. Un idealista es muy distinto a lo que usualmente creemos que es idealismo. Idealismo es más bien, como la gente lo entiende, la persona ilusa, soñadora, no. El idealista en pensamiento es la persona que considera que las ideas se preservan más allá del tiempo, que las ideas simplemente las captamos, pero que ya preexistían. Es decir, el mundo se entendería para él en lenguaje matemático. Y si la única forma de entender el mundo es el lenguaje matemático, aunque no hayan humanos, la única forma de comprensión eventualmente será esa. La única forma de comprensión será la matemática. Por eso las matemáticas son permanentes, son unas reglas, por lo tanto nunca mueren.
La obra de Arquímedes está compuesta de ideas matemáticas, claro, está escrita, pero detrás de esto hay una idea matemática que eventualmente algún otro ser racional debería descubrir, por lo tanto la obra de Arquímedes no morirá, en algún momento se va a descubrir ese tipo de leyes matemáticas. Por lo tanto, Arquímedes se ha recordado cuando Esquilo haya sido olvidado. Muy bien, esa es la reconstrucción que nos estaba planteando del argumento Irving Cope. ¿Qué vamos a hacer para la próxima? Vamos a ensayar ahora con un último argumento antes de cerrar, pero les quiero contar qué vamos a hacer para la próxima. Para la próxima vamos a leer un cuento que se llama Las ruinas circulares. Lo que dice filosóficamente es muy parecido a lo que aparece en una obra de un autor muy conocido del mismo Borges contemporáneo y con quien hubo una afinidad muy interesante, que es la obra de La noche boca arriba de Cortázar. Las dos cuentan historias que van justo a lo mismo. Entonces vamos a leer Las ruinas circulares de Borges. Les voy a mandar un link donde lo pueden leer, pero lo único que tienen que hacer es escribir ruinas circulares y van a encontrar docenas de páginas en donde aparece. O si ustedes cuentan con este librito de acá ficciones, en ficciones pueden encontrar la obra de Borges. Un cuento corto, por favor léanlo. ¿Y qué vamos a hacer? De ahora en adelante esto es lo que queremos hacer cada vez que leamos algo. Vamos a buscar 3 niveles. Primer nivel, literal. ¿Qué dice ahí? Ser capaces de entender qué dice. Eso es lo que nos va a ayudar a leer mejor. Primero, ¿qué dice ahí? Una vez entendamos qué dice y seamos capaces de dar cuenta, no que tengamos que decir palabra por palabra, lo podemos parafrasear, traerlo a nuestras palabras, podemos resumirlo y sigue siendo literal. Entonces la primera etapa es la literal. Después de eso vamos a sacar inferencias. ¿Qué inferencia vamos a sacar? ¿Cuál es el argumento filosófico que hay detrás de ese cuento? Ese cuento, al igual que La noche boca arriba, está contando algo distinto. No es solamente la historia de los personajes, está defendiendo una idea filosófica poderosamente. Entonces, lo que vamos a hacer allí es a descubrir cuál es la idea filosófica que está defendiendo Borges. Entonces, vamos a reconstruir el argumento. Vamos a ser capaces de sacar lo más importante, parafrasear lo más importante con nuestras palabras y tomar de allí cuál es el argumento que defiende. Y la última parte, que es la crítica, vamos a decir si tiene razón o no tiene razón Borges en el argumento filosófico que defiende en La noche boca arriba. Quedó Las ruinas circulares. ¿Quedó claro lo que vamos a hacer? Sí. Sí, no, más o menos. ¿Cómo quedó? Sí, profe. Muy claro, profe. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a leer el cuento y vamos a empezar a hacer una disección. La disección es, por una parte vamos a ver lo literal, a ser capaces de parafrasearlo y resumirlo. Por otra parte vamos a ser capaces de descubrir cuál es el argumento que hay allí, qué sirve como premisas y qué me va a llevar a la conclusión. Es un cuento. Miren que, y sin embargo podemos sacar argumento filosófico, no el argumento de se trata de esto, el argumento es un personaje que no. En este caso es qué argumento filosófico defiende Borges, qué idea hay detrás de esto y qué conclusión llega. Y la parte crítica, que seamos capaces cada uno de decir estoy de acuerdo o estoy en contra por tales y tales motivos. ¿Sí? O sea, no simplemente sí o no, estoy de acuerdo y en contra por tales y tales motivos. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a ver entonces algún argumento, traemos un argumento antes de cerrar para que seamos capaces de estar acordándonos bien de cada parte, cómo se hace el argumento, cuáles son las partes que tiene, y cuando les recuerde esto, les quede muy claro. Si entre ustedes hay personas que estaban perdidos, que no recuerdan nada, absolutamente nada, si hay personas que se les olvidó totalmente lo de lógica 1 o que lo están viendo de manera paralela, porque también aparece ese caso, si a alguna persona le está ocurriendo eso, ya les dije que podíamos nosotros trabajar, en los videos que tenía, que yo tengo una serie de videos de argumentación, eso les va a ayudar mucho.
les sugiero especialmente, si no se acuerdan cuáles son los términos de un argumento, cómo se hace, el último repaso que vamos a hacer de eso es el sábado. Les sugiero que se vean la última media hora del 2 y los primeros 15 minutos del 3 aproximadamente. Eso les va a dar mucha idea. Bien, voy a compartirles una jam, no tienen que abrirla, simplemente se las voy a compartir para que para que podamos ver un ejercicio. Bien. Y comparto pantalla. A partir de este momento, en cualquier instante, van a ver mi pantalla. ¿Ya la están viendo? Chicos. No, profe. Aún no, profe. No, profe, aún no. Perfecto, pero sí las está cargando. No. Ya. Sí, ahora sí. Ahorita sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer una primera parte del ejercicio. En esta primera etapa vamos a decir: los seres vivos necesitan alimentarse. ¿Esto es así? ¿Hay algún ser vivo que no requiere alimentarse? ¿Se me escapa de pronto algún ser vivo que no requiere alimentarse? Bueno, si no hay objeciones, entonces continuemos con esta. El virus, pues como tal no lo requiere, pero está en la frontera entre vivo y muerto. Muchos no lo definen como un ser vivo totalmente, entonces pues creo que podríamos decir: todos los seres vivos requieren alimentarse. ¿Qué seguiría? Para que quede correcto, ¿los humanos se alimentan o los humanos son seres vivos? ¿O las dos son válidas? Son válidas las dos. Las dos son válidas. No. Todos los seres vivos necesitan alimentarse. ¿Los humanos se alimentan, por lo tanto son seres vivos? Si yo me alimento, ¿ya significa que soy un ser vivo? Miren que yo puse una condición. Dije: cada vez que sea ser vivo, se alimenta. Pero yo nunca dije que cada que se alimenta es un ser vivo. Mucha atención con esto. Para que quede correcto, tiene que cumplirse la condición. ¿La condición es que sea ser vivo o que se alimente? Ser vivo. Entonces, ¿cómo debe continuar? Para que se cumpla la condición. Los humanos son seres vivos. Esa es la única manera en que queda correcta. Son seres vivos. Para que quede un argumento válido, si no sería un argumento inválido. Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión? Necesitan alimentarse. Perfecto, los humanos necesitan alimentarse. Por lo tanto, los humanos necesitan alimentarse. Listo, ahí tenemos un argumento. Este es un argumento. Recuerden, este tipo de argumentos se llama silogismos. Tiene unas partes, las partes constitutivas son premisa mayor, premisa menor y conclusión. La que más abarca siempre es la premisa mayor, es la que tiene que abarcar más. Hay unas reglas del silogismo, entre ellas dice que la que más abarca es la mayor. ¿Cuál abarca más? ¿Todos los seres vivos o los humanos? Las dos son universales, pero ¿cuál abarca más? ¿Cuál es más grande? El conjunto de los seres vivos. Perfecto. Es más grande el conjunto de los seres vivos que el conjunto de los seres humanos. ¿No es cierto? Los humanos son parte de los seres vivos. La que más abarca siempre es esta. No pueden ser dos particulares. De dos particulares no se sigue una conclusión. Se sigue una posibilidad, no una seguridad. No pueden ser las dos negativas. Bueno, en fin, o sea, debe haber por lo menos universal, por lo menos una afirmativa. Listo. Ya nos quedó claro este asunto. Ahora, hay otra parte, no solo los elementos que la constituyen, sino la materia. El término mayor, el término menor y el término medio. ¿Cómo los descubro? El término medio es el que une las dos premisas. El término medio está en las premisas y no en la conclusión. ¿Cuál es el término medio? Nunca está en la conclusión, solo en las premisas. Los humanos son seres vivos. Perfecto, seres vivos. Seres vivos está en las premisas y no en la conclusión. Por lo tanto, seres vivos es el término medio, M. Ahora, siempre el sujeto de la conclusión es el término menor y está en la premisa menor. ¿Cuál es el sujeto de la conclusión?
Humanos. Humanos, perfecto, y está en la premisa menor, o sea que está bien construido. Y siempre el predicado es el término mayor y está en la premisa mayor. ¿Cuál es el predicado? Alimentarse. Alimentarse. Entonces, si quisiéramos nosotros trabajarlo, sería así. Vamos a escribir rápidamente. Todos los seres vivos necesitan alimentarse. Premisa 1, premisa 2, los seres humanos, y la conclusión, esta parte. Entonces, esta es la premisa mayor, esta es la premisa menor, y esta es la conclusión. Ahora, ¿cuáles son las partes? ¿Cómo está constituido esto? Está constituido de la siguiente manera. Vamos a poner en verde término mayor. Necesita, lo mejor más grueso. Necesitan alimentarse, término mayor, necesitan alimentarse. Perfecto. Término menor vamos a ponerlo en rojo. Los humanos. Y término medio vamos a ponerlo en amarillo, que solamente aparece en las premisas. Seres vivos y seres vivos. Entonces el amarillo, voy a escribir aquí el amarillo, significa término medio. El rojo significa término menor, que es la letra S. Y el azul, término mayor, viva el verde, término mayor, que es la letra P. ¿Cómo es este argumento? Los que vieron muy juiciosos cómo se construye argumentos y recuerdan, ¿cómo es este argumento? Entonces este argumento está constituido por, el amarillo es el M, entonces, M, premisa 1, está hecha por, que es la premisa mayor, M y P. La premisa 2 está constituida por S y M. Y la conclusión siempre es S, P. Y los que vieron muy bien toda esta parte sabrán que se llama, este es universal, entonces se llama A, este es universal, se llama A, y este es universal, se llama A. Listo. Esto es un repaso, vamos a hacer el último repaso en torno a estos temas para poder seguir argumentando muy fuerte, lo vamos a hacer el sábado. Así que cordialmente invitados para que se acuerden de ese, y si tienen muchas dudas en torno a cómo se construye un argumento, les recomiendo fuertemente que lo estudien, que lo repasen, que vean esos videos, eso les va a ayudar muchísimo. Aquí les muestro otra forma como se puede presentar, como se puede ver, ya para cerrar. En esta página, por ejemplo, nos hacen ese mismo tipo de ejercicios. Premisa mayor, todos los peces necesitan el agua, las truchas son peces, las truchas necesitan el agua. Acá el término menor lo llaman S, como siempre, y se escribe, en este caso lo hicieron de azul, el mayor P lo hicieron de rojo, y el término medio M. Ahí está. Esa es otra forma de representarlo. Los colores son arbitrarios, los colores los pueden poner como quieran. Y entonces justamente aquí está la figura, es MP, SM, SP, y todas son A. Listo. Eso es lo que les iba a mostrar. ¿Alguna duda considerable? Pues obviamente que pueden tener dudas en torno a esto que estamos tratando de resolver con las sesiones. Pero alguna duda considerable que de base digan que no, definitivamente no. Bueno, chicos, entonces un abrazo muy grande. Me complació muchísimo haberlos visto y les deseo lo mejor. Felicidades. Muchas gracias. Entonces, saludarlos. Chao, chicos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.